¿Está mal masturbarme? La verdad incómoda sobre tu placer, tu cuerpo y tu poder. Te voy a hablar como nadie te ha hablado antes. Y te lo voy a decir sin adornos, sin filtro y sin miedo. ¿Está mal masturbarme? No, lo que está mal es que lleves toda la vida sintiendo vergüenza por algo tan natural como darte placer. Lo que está mal es que desde chiquita te hayan hecho creer que tocarte era sucio. Que desearte a ti misma era pecado. Que si lo hacías, eras una niña mala, una loca, una calentona. Y así, sin darte cuenta, te fuiste separando de tu cuerpo. Dejaste de explorarte. De sentirte y de habitarte. Empezaste a depender del otro para sentir algo. A esperar que alguien más te toque bien, que te haga sentir viva, que te descubra zonas que tú ni sabes que tienes. Y cuando no lo hacían bien, tú fingías. Fingías placer. Fingías ganas. Fingías fuerza cuando por dentro te estabas apagando. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que no estás sola. Somos miles, millones de mujeres cargando la misma historia. Mujeres que tienen un cuerpazo pero no se lo gozan. Mujeres que aman con intensidad, pero no se aman a sí mismas. Mujeres que lo dan todo en la cama, pero nunca han sentido un orgasmo de verdad. ¿Y por qué? Porque nunca nadie nos enseñó a tocarnos con amor, a explorarnos sin culpa, a desear sin miedo. Y lo peor. Cuando tú misma te tocaste, lo hiciste apurada, con miedo a que te descubran, escondida, como si estuvieras cometiendo un delito. Sin mirarte. Sin sentirte. Sin presencia. ¡Qué injusticia, carajo! Nos han quitado el derecho a gozar. A elegirnos. A desearnos. Nos han domesticado para el sacrificio, pero no para el placer. Y ya basta. Basta de miedo. Basta de culpa. Basta de vivir desde la desconexión. Si estás aquí, si le diste play a este vídeo, no fue casualidad. Estás buscando volver a ti. Estás buscando respuestas. Estás buscando permiso, aunque no lo digas en voz alta. Y aquí va mi respuesta, clara y directa. No necesitas permiso. Necesitas reconexión. Y el placer no es un pecado, es tuyo. Porque tú no viniste a esta vida a conformarte con orgasmos fingidos, con sexo aburrido, con relaciones que no te tocan ni el alma ni el cuerpo. Viniste a sentir. A gozar. A explotar por dentro. A conocer tu cuerpo como nadie. Y si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer como tú mereces. Así que si este tema te removió, si este vídeo ya te tocó algo por dentro, suscríbete ya. Porque este canal no es para mujeres perfectas. Es para mujeres reales, que están cansadas de fingir. Que están listas para volver a su cuerpo, a su placer y a su poder. Aquí hablamos de lo que nadie se atreve a decir. De masturbación consciente, de placer femenino, de relaciones que duelen, de sanar desde la raíz. Y sí. Aquí no maquillamos la verdad. Aquí la enfrentamos con fuego. Así que dale al botón de suscribirte y quédate, que lo que viene te va a cambiar la forma en la que te ves, te tocas y te habitas. ¿Por qué me siento tan culpable al tocarme? ¿Por qué sentimos culpa al tocarnos? ¿Por qué se siente mal si lo hago sola, si me doy placer, si me exploro? Mira, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad romper con eso. Porque todo esto viene de años, siglos, de creencias que te enseñaron a tenerle miedo a tu propio cuerpo. Desde que tienes memoria, lo sabes, te han dicho. No te toques ahí. Cruza las piernas. Eso no se dice. Eso no se hace. Eso es de hombres. Y tú tragándote eso desde niña, creciendo con la idea de que tu cuerpo era algo que había que esconder, que no se explora, que no se nombra. ¿Te das cuenta? No es que no sepas darte placer. Es que llevas toda tu vida creyendo que no lo mereces. Y eso duele, porque luego llega la adolescencia. Te enamoras, te acuestas con alguien, y tú ni siquiera sabes lo que te gusta. Pero igual te entregas, esperando que el otro lo adivine. Y si no lo hace, tú finges. ¿Y sabes por qué finges? Porque en el fondo, sientes que no puedes pedir más. Que así es. Que eso es el sex. Que eso es lo que hay.
Y así pasas años, sintiéndote desconectada, apagada y medio viva. Pero como nadie lo habla, tú crees que es normal. Y no, reina. No es normal. Es cultural. Y es tiempo de romperlo. Porque cuando tú vuelves a ti, cuando empiezas a tocarte sin culpa, sin prisa y sin buscar aprobación, algo se enciende. Algo despierta. Y no hablo solo del orgasmo. Hablo de volver a sentirte viva. A reconocerte. A mirarte al espejo y decir: este cuerpo es mío. Esta piel es mía. Esta energía es mía. Y no necesito a nadie que me la valide, punto. Una vez, una mujer me escribió al DM y me dijo: Kat, tengo 37 años, tengo hijos, he estado con varios hombres. Y nunca he sentido un orgasmo. No sé ni cómo se siente. Me da vergüenza decirlo. Y yo le respondí algo que te quiero decir a ti también, por si te pasa lo mismo. No estás rota. Estás dormida. Y eso se puede despertar. Solo necesitas volver a ti. No a la versión que complacía a todos, sino a la que se toca y se escucha como nunca antes la escucharon. Como volver a tocarte sin miedo, sin juicio y con fuego. Masturbarte no es solo meter mano y ya. No es solo correrte y seguir tu día. Es un acto revolucionario. Es decirle a tu cuerpo: ya no te abandono más, ya no te ignoro más, ya no te toco con rabia o desde la escasez. Pero claro, muchas me escriben y me dicen: Kat, ¿cómo empiezo si me da pena hasta mirarme? Te entiendo. Porque yo también pasé por ahí. Porque hay mujeres de 20, de 35, de 50 años, que jamás se han visto en un espejo. Que jamás se han tocado sin miedo. Así que tranquila. Aquí no venimos a juzgarte. Venimos a despertarte. Presta mucha atención. Te voy a explicar paso a paso para empezar a tocarte sin miedo y sin culpa. Paso 1. No vayas directo al clítoris. Empieza por el alma. Hazlo diferente esta vez. No pongas porno. No pongas presión. No pongas tiempo. Acuéstate. Respira. Cierra los ojos. Pregúntale a tu cuerpo: ¿dónde estás dormido? ¿Dónde me dejé de sentir? Toca tus brazos, tu cuello, tus piernas. Explora tu espalda, tu abdomen, tus pezones. Ve lento. Presente. Como si te tocaras por primera vez. Porque si es la primera vez que lo haces con conciencia. Y repítete algo en voz alta, sí, dilo tú misma. Mi cuerpo no es un pecado. Es un templo. Y yo tengo la llave. Dilo hasta que empieces a creerlo. Paso 2. Crea tu propio ritual sagrado. No, no es exagerado. Tú te mereces un espacio bonito para reconectar contigo. Así como limpias tu casa para recibir a alguien. Asimismo prepara tu espacio para recibirte a ti. Luz tenue, velas, incienso, una playlist suave, aceites para el cuerpo. No lo hagas por estética. Hazlo porque tú vales eso y más. Que sea tu momento de rendirte ante ti misma. Donde no hay culpa, no hay juicio, no hay exigencia. Solo tú, tu cuerpo, tu piel, tu respiración, y esa frase que también quiero que recuerdes. No estoy aquí para dar placer. Estoy aquí para sentirlo. Porque esa es otra gran mentira, que tú estás aquí para complacer. No, reina. Estás aquí para encenderte. Para habitarte y para gozar. Paso 3. Hazlo sin meta. No tienes que correrte. Solo sentir. Esto no es una carrera. Esto no se hace por obligación. Masturbarse conscientemente no siempre es para llegar al orgasmo. Es para llegar a ti. Si no te corres, no fracasaste. Si te dan ganas de llorar, no estás loca. A veces lo primero que sale no es placer, es tristeza, es rabia, es miedo. ¿Sabes por qué? Porque tu cuerpo lleva años pidiéndote presencia. Y cuando por fin la tiene, se suelta todo lo que tragaste por años. Así que si te tiemblan las manos, si te da cosita, si no sabes por dónde empezar.
Empieza por quedarte. Por no huir. Empieza por no abandonarte esta vez. No estás rota. Estás despertando, ¿y ahora qué? Mira. Si llegaste hasta aquí, si viste todo este vídeo sin irte, es porque hay una parte de ti que está empezando a gritar, basta. Basta de conformarte con sentir poquito. Basta de tocarte con culpa. Basta de mendigar placer. Tu cuerpo no quiere que lo arreglen. Quiere que lo sientas. Quiere que lo escuches. Quiere que lo honres. Y sí. Al principio cuesta. Porque duele mirarte sin filtro. Porque da miedo tocarte y no saber qué hacer. Pero, ¿sabes qué da más miedo? Seguir apagándote. Pasar años fingiendo que todo está bien cuando por dentro te estás rompiendo en pedacitos. Seguir entregándole tu placer a personas que ni saben pronunciar la palabra clítoris. Seguir desconectada de ti por miedo a lo que digan los demás. Aquí viene el golpe suave pero certero. Y no te estoy diciendo que hoy mismo vas a prender velas y hacer un ritual mágico y ¡pum!, te sanaste. No. Esto es paso a paso. Pero el primer paso es el más importante. Dejar de huir de ti. Mirarte. Tocarte. Quedarte. Aunque de miedo. Aunque no sepas cómo. Porque a veces el placer llega primero como incomodidad. A veces se despierta llorando. Pero lo importante no es cómo llega. Lo importante es que vuelve. Y cuando vuelve, tú también vuelves. Así que si algo de todo esto te movió, te hizo pensar, te hizo llorar, te hizo tocarte el corazón, comenta aquí abajo, ya volví a mí. Que ese sea tu primer acto de declaración contigo. No con el mundo, no con los demás. Contigo. Y si tú también estás lista para reconectar con tu cuerpo, tu deseo, tu poder, sin juicio y sin culpa, únete a mi grupo de WhatsApp. El link está en la descripción. Ahí vamos a hablar más profundo, vamos a compartir herramientas reales, experiencias y ejercicios. No para enseñarte a masturbarte, sino para ayudarte a encenderte desde adentro. Porque cuando una mujer vuelve a su cuerpo, ya no se calla. Ya no se apaga. Ya no se conforma. Suscríbete a este canal si tú también estás despertando. Porque este no es un canal más. Este es un espacio donde volvemos a nosotras. Donde el goce no es lujo, es derecho. Donde el cuerpo no es pecado, es poder. Y donde tú, mujer, vuelves a ti. Desde aquí, te envío un abrazo cibernético, que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.